canales, chiquillos, para que le echen una miradita. ¿Ya? Si tienen dudas. Ya pequeños, entonces, estando ya los presentes 15 estudiantes, vamos a dar comienzo a lo que es la clase de hoy. ¿Ya? Entonces, lo que yo les voy a exponer hoy día es un libro que en este caso ustedes no alcanzaron a conocer, pero es un libro de biología de cuarto medio de edición 2018, ¿ya? Este libro de biología es muy bueno porque habla mucho sobre los temas que estamos abordando en el lectivo, y de hecho el contenido que sale en este libro también nos va a ayudar más adelante en la unidad, por ejemplo, sobre sistema inmune, sobre replicación de material genético. Por ende, al finalizar la clase, yo les voy a entregar este PDF en donde sale este libro, ¿ya? Que no os preocupéis. Ya pequeños, entonces como les prometí, aquí tengo el material con el cual voy a comenzar la clase. Y dice, ¿cómo actúan las drogas en el sistema nervioso? Entonces, antes de poder comenzar la lección, tenemos que recordar lo que significa esto, ¿ya? Entonces, de los presentes, ¿alguien me puede decir qué representa esta imagen? A ver si lo recuerdan. Que lo vimos el año pasado, chiquillos. Creo que no está compartiendo. Denme un cachito, aquí vamos a sacar el WhatsApp porque si no me va a estar molestando. Ahí sí. Ya, con más ganas, que apenas se le escucha ahí mientras habla. El chat. Vamos a ver qué dice el chat. Aquí. Creo que no está compartiendo, profe, la pantalla. XD. Ya, disculpen, chiquillo, está. Ahora sí, gracias, Maxi, por el aviso. Ahora sí se comparte pantalla, chicos. Sí, profe. Ya. Ahora vuelvo a preguntar, discúlpeme porque se está compartiendo pantalla. En este caso, ¿qué representa esta imagen que en este caso coloqué en la corchea aquí? ¿Qué es lo que les representa? Para ver si alguien se acuerda de esto. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda de esto? Vamos a agrandar la imagen. Aquí. Ya, no se preocupen. En este caso, lo que nosotros estamos viendo acá, chiquillos, es lo que representa a nuestra comunicación neuronal. Entonces, cuando una neurona, aquí, ¿cierto? Se comunica con otra neurona, tenemos aquí neurona B, aquí, y ahí está, ¿cierto? El enlace de comunicación, aquí, es lo que está en rojo. Entonces, aquí, en este punto, es lo que nosotros observamos acá en esta imagen, en donde, ¿cierto? Mi sinapsis viaja desde una neurona A, y aquí va la dirección o el sentido del impulso nervioso, y se comunican acá, ¿cierto? Es lo que nosotros conocemos como terminales axónicos. Axónicos, y lo que nosotros conocemos acá como los bracitos en este caso, emergen de esta estructura central de la neurona que se llama soma, que son las dendritas. Un punto importante, ¿cierto?, es que esta comunicación o sinapsis entre neuronas en el sistema nervioso central corresponde a una sinapsis química.
Esta sinapsis química, la particularidad que tiene es la liberación de neurotransmisores. Por eso es una sinapsis química. Y la comunicación en este caso que encuentro entre mi neurona presináptica y mi neurona postsináptica, en donde uno es pre y la dos es pos, porque en este caso el sentido que nosotros vemos de el impulso nervioso avanza desde el 1 hacia el 2. Por eso este es pre y este es pos. Siendo en este caso una unión no física. ¿Por qué no física? Porque no se tocan jamás, tanto como dice aquí, mi neurona presináptica con mi neurona postsináptica. Lo que nosotros encontramos es un acercamiento muy, pero muy, muy pronunciado en donde solamente queda un pequeño espacio y ese espacio se llama espacio sináptico, en donde, ¿cierto? Nuestra neurona presináptica está liberando estos chicos. Estos amarillos son vesículas. ¿Quién se encarga de fabricar estas vesículas? No, discúlpenme. Las vesículas las fabrica el aparato de Golgi o Golgi, ¿ya? Va fabricando vesículas y va envolviendo estas sustancias de color negrito. Y como es una sinapsis química y estas sustancias de color negrito, como dice el nombre acá, participa lo que es la liberación, teniendo en cuenta de que la presináptica, nos vamos aquí a aceptar. Uy, 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 alguien quiso entrar, pero no me avisó esta cosa. Ya, no importa. En algún momento me volverá a avisar de nuevo. Entonces, volvemos acá. Ya, volviendo aquí, cierto tema, lo que estamos liberando acá, chicos, es neurotransmisores. ¿Por qué? Porque estamos viendo u observando una sinapsis química. ¿Ya? Estos neurotransmisores, para poder comunicarse y generar, ¿cierto?, la sinapsis entre la neurona 1 y 2, necesita tener un receptor para este neurotransmisor. Por ende, hay dos reglas en lo que se refiere a la sinapsis química que se deben cumplir. Uno, que se libere, ¿cierto? Nuestro neurotransmisor, tiene que liberarse esta sustancia, ya que si no se libera el neurotransmisor, no hay sinapsis. Y si no hay sinapsis, el impulso nervioso no va a poder viajar a través del sistema nervioso para generar, en este caso, una respuesta a un estímulo. O dos, la segunda condición es que nuestra neurona postsináptica debe tener lo que nosotros vemos aquí, un receptor para este neurotransmisor, ¿ya? Si no encuentro este neurotransmisor, significa que, en este caso, nuestra neurona postsináptica se encuentra bloqueada, bloqueada por una sustancia ajena, exactamente puede ser, o en este caso también el receptor está alterado, ¿ya? ¿Por qué? No solamente por sustancias ajenas, sino también por problemas genéticos de la persona, en este caso un desgaste del sistema nervioso, muerte programada, entre otros. Por ende, lo que nosotros vemos acá es una comunicación o la formación de una sinapsis entre una neurona presináptica y una neurona postsináptica. ¿Ya? Cuando habla de la onda de despolarización, habla en este caso de cómo se va transmitiendo el impulso nervioso, recordando, ¿cierto?, de que el impulso nervioso o el potencial de acción se genera por el ingreso masivo de un ion. En este caso, cuando el sodio, el Na, más ingresa a lo que es la neurona, se genera el potencial de acción y nuestra neurona que se encuentra polarizada, como dice el término aquí, se genera el proceso de despolarización.
Entonces, para que se libere acá ciertos neurotransmisores, no solamente debe generarse el potencial de acción, sino también debe ingresar acá, ingresa el ion calcio. También desencadenado por el concepto de la despolarización, ¿ya? Por ende, para que ello se cumpla, en este caso la sinapsis química, debe existir un potencial de acción, o sea, de que se transmita lo que nosotros vemos aquí en estas flechitas, el sentido de el impulso nervioso para que exista la comunicación y se produzca la sinapsis química. Ellos, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Dudas? ¿Dudas alguien? ¿Dudas? Ya, perfecto. Entonces eso es lo que representa esta imagen. Como dice acá a propósito de la lección, funcionamiento del sistema nervioso depende de la comunicación química que se produce entre sus células. Si una sustancia extraña, como drogas, logra ingresar al ambiente neuronal, es posible que produzca diferentes tipos de alteraciones. En esta lección aprenderás acerca de cómo las drogas afectan nuestro sistema nervioso. Entonces, lo primero que en este caso debemos conocer, y que ya muchos conocemos, porque ya lo vimos en clases anteriores, es qué son las drogas. Yo voy a leer brevemente lo que dice acá. Dice, los especialistas han definido que una sustancia química corresponde a una droga psicoactiva cuando, al ser incorporada al organismo, modifica la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento del individuo. Esto, proyectado en el tiempo, provoca también alteraciones en las funciones corporales. Entonces, en simples palabras, lo que quiere decir acá en drogas es que son sustancias que, aparte de generar dependencia, generar un cambio de estado de ánimo, también generan daños a lo que puede ser corto o largo plazo en los sistemas de un ser vivo, en este caso el ser humano. Entonces lo que tenemos acá, ¿cierto? Las drogas son consideradas como sustancias psicoactivas, ya que dependiente de su origen natural o artificial, al ingresar al organismo por alguna vía, como dice acá, inyectada, inhalada o consumida, producen cambios específicamente en el sistema nervioso central. O sea, cuando hablamos de drogas, siempre van a generar un cambio o una alteración en la sinapsis en lo que se refiere a el cerebro, por ejemplo. Clasificación de las drogas psicoactivas. Ya nosotros ya sabemos que conocemos drogas legales o ilegales en este caso, o también en este caso ilícitas. También puede pronunciarse de ambas maneras. Dice, según el efecto del sistema nervioso central, las drogas se clasifican en estimulantes, depresoras o alucinógenas. Como vemos acá, estimulantes, sustancias que aceleran y aumentan la actividad funcional cerebral. Ejemplos de ellas son las anfetaminas, cocaína, la cafeína, la mateína, entre otros. Depresoras, ¿cierto? Su acción se basa en deprimir el sistema nervioso, disminuyendo de esta forma la actividad corporal, generando efectos como sueño, relajo, incluso el coma. Todo depende de las cantidades que uno consuma de estas drogas. Algunos ejemplos son la morfina, los benzodiazepinas, el alcohol y la marihuana. Alucinógenas, sustancias que provocan distorsiones en la percepción, delirios, alucinaciones y estado de confusión. Algunos alucinógenos son el LSD, ¿ya? Y ahí está lo que significa la sigla, dietilamida de ácido lisérgico, drogas sintéticas como el éxtasis y sustancias volátiles como el tolueno, ¿ya? Aquí falta agregar algo bastante importante, que son algunos tipos de hongos, ya que en algunos de estos casos se mencionan algunas sustancias naturales, aquí lo voy a nombrar yo, hongos, que también entran en este grupo exclusivo de lo que son sustancias alucinógenas. Y como vemos acá, el alcohol es tan antiguo como la civilización humana. En las antiguas culturas de Grecia y Roma se elaboraba a partir de la fermentación de la vid. Durante el Imperio Inca, las mujeres preparaban bebidas alcohólicas a partir de la fermentación del maíz. Y en Europa medieval, las bebidas alcohólicas eran utilizadas como parte de la medicina tradicional de sus pueblos. En este caso, el alcohol, chiquillos, ha tenido
O sea, entre paréntesis, ha tenido un rol fundamental en la historia porque el alcohol genera un estado depresor, ¿ya? Por lo cual, si genera un estado depresor y disminuye las funciones vitales, significa que actúa en cierto sentido como un anestésico. Entonces, antes de generar cualquier tipo de operación quirúrgica en las personas en la antigüedad, se les hacía beber grandes cantidades de alcohol para que pudiesen soportar de mejor manera el dolor, como en una primera instancia. Como dice acá, dependiendo de su consumo, es permitido o no por la ley. Se distingue drogas ilícitas como el alcohol y la nicotina e ilícitas como la marihuana. Como dice acá, efectos de las drogas en las neuronas. El consumo de sus sustancias químicas afecta varias porciones del cerebro, específicamente en diferentes etapas de la sinapsis, como lo que en este caso les presenté de manera introductoria. Esto significa que se puede alterar la liberación de neurotransmisores y la transmisión de señales intracelulares entre otras entre otras funciones. Los principales lugares de acción de estas sustancias psicoactivas son los receptores de las membranas de la neurona, por lo que el uso puntual o repetitivo de estas sustancias determinará el daño a corto o largo plazo que se producirá en la actividad cerebral. Entonces, acá tenemos, ¿cierto?, las distintas funciones que en este caso altera las drogas, por lo cual me interesa revisarlo, chiquillos, porque siempre en alguna evaluación, o en este caso si usted va a dar una prueba de ciencias, en mención biología, le puede saltar una de estas preguntas sobre cómo las drogas afectan al sistema nervioso. Es por eso que hay que darle bastante énfasis en este punto. Alcohol etílico o etanol. Dice, la sustancia activa de las bebidas alcohólicas es el alcohol etílico o etanol. Entonces lo que nosotros tenemos acá, en este caso en azulito, ¿qué vendría siendo, chiquillos? El alcohol. El alcohol, o en este caso su sustancia psicoactiva, que es el etanol. Ya, un paréntesis, por ejemplo, cuando usted compra cualquier sustancia alcohólica sobre o menor a un precio muy bajo, como 2.000 o 3.000 pesos, un alcohol destilado, los alcoholes generalmente se hacen con este alcohol, con el metanol, lo cual suele hacer mucho daño al sistema nervioso. Metanol. En cambio, cuando usted compra un alcohol, por así decir, destilado de un precio muy bastante más caro, ese producto está hecho o fabricado con etanol, ¿ya? Donde los efectos no son tan dañinos a corto plazo, no genera una deshidratación tan fuerte. Es por eso que en este caso el consumo de alcohol siempre tiene que ser con un consumo responsable y además, ¿cierto?, invirtiendo en eso, ¿ya? Un paréntesis. Ya, chiquillos, entonces lo que tenemos acá es lo siguiente. Por ejemplo, aquí, a ver, ¿me describen o alguien me pueda describir lo que está ocurriendo en esta imagen? A ver. Las partículas de etanol están bloqueando los receptores para glutamato en la neurona postsináptica. Perfecto. Entonces, lo que nosotros vemos acá, en el caso del etanol, es que bloquean de manera directa los receptores de glutamato. La pregunta es, ¿dónde los bloquean? ¿En la neurona pre o postsináptica? En este caso, lo que nosotros vemos es que el impulso nervioso y la sinapsis ocurre desde derecha a izquierda. Este es el sentido. ¿Cómo lo sé? Porque siempre nuestra neurona presináptica es la que está liberando. ¿Qué cosa es esto amarillo, chiquillos? ¿Qué es lo que se está liberando aquí? Glutamato. 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 ¿Y el glutamato cómo yo lo puedo clasificar en una sola palabra? ¿Qué es lo que es esta sustancia? Y empieza con N.
Se está liberando Neurotransmisores. neurotransmisores. Entonces, nuestro neurotransmisor, en este caso, que es el glutamato, es una sustancia excitatoria natural en nuestro sistema nervioso. Por ende, si yo quiero estar siempre despierto, quiero estar siempre, en este caso, consciente, quiero estar atento a lo que es mi medio, naturalmente mi cerebro va a estar liberando glutamato a lo que es la comunicación de sinapsis, en lo que se refiere al sistema nervioso central. ¿Y qué es lo que hace, en este caso, el etanol? Bloquea este glutamato, y es por eso que cuando las personas beben grandes cantidades de alcohol, este alcohol se acumula en el espacio presináptico o en el espacio sináptico entre esta neurona A y esta neurona B, teniendo en cuenta de que tenemos millones de neuronas, por lo cual el etanol genera millones de bloqueos a nivel cerebral, por lo cual la acumulación en el espacio sináptico del etanol genera el efecto, como dice acá, un efecto sedante, ¿ya? Y ese efecto sedante se traduce en que se va a inhibir las funciones del sistema nervioso central, como por ejemplo la toma de decisiones y también la parte cognitiva racional que se encuentra aquí en el lóbulo prefrontal. Por eso que cuando las personas toman alcohol tienden a decir lo que realmente sienten sus emociones. ¿Por qué? Porque no hay un freno cognitivo que genere, en este caso, la filtración de las palabras que dice un alcohólico. Es por eso que siempre se atribuye de que la persona que bebe alcohol dice la verdad, porque en este caso dice realmente lo que siente. Pero no es necesario tomar ese ejercicio lo puede hacer conscientemente, ¿ya? Es solamente un poquito de práctica y no caer en esto, porque esto es muy peligroso. ¿Dudas en este caso del primer punto? ¿Alguien dudas? ¿Dudas por aquí? ¿Dudas? Ya. No hay dudas, pasamos a la cocaína. Dice, la cocaína se obtiene del procesamiento químico de las hojas del arbusto de la coca. Xylotroxilion coca, originario de Bolivia y Perú. Uno de los mecanismos con los que actúa se relaciona con la inhibición de la recaptación de la dopamina, luego de haber actuado. Esto significa que la cocaína bloquea los transportadores para la reabsorción. Uno, aquí, ¿ya? Haciendo que la dopamina actúe una y otra vez, sobreestimulando la neurona postsináptica. Sus efectos más visibles son el incremento de la lucidez, la sensación de bienestar y la euforia, además de aumentar la energía y la actividad motora. Y dentro de esta actividad motora, ¿cierto? Hablamos tanto del sistema, vamos a anotar aquí, sistema respiratorio, cardiovascular y además, ¿cierto? Genera un sobreestimula la sensación de alerta. Y cuando hablamos de una sensación de alerta, ¿cuál es el sistema nervioso que está participando acá, chiquillos? ¿El simpático? Ah, perfecto. Lo que tenemos acá, ¿cierto? Es el simpático. Está sobreestimulado el simpático. Es por eso que en este caso las personas que tienden a consumir grandes cantidades de cocaína, al generar una sobreestimulación del simpático, lo único que hace el corazón es y ¡pum! Puede morir, ¿cierto? Por una falla cardíaca. Ya pequeños, a ver, ¿quién puede hacer el esfuerzo de explicarme esta imagen? A ver. Miren,
Lo que ocurre en esta imagen es un evento similar a lo que nosotros revisamos anteriormente, pero en este caso, lo que yo tengo acá, en el punto moradito, es mi neurona presináptica. ¿Cómo yo sé eso? Si no dice ningún nombre. Porque siempre la neurona presináptica en una imagen va a ser la que va a estar liberando estas pelotitas. Teniendo en cuenta que estas pelotitas son neurotransmisores, lo que nosotros vemos acá en la relación de la cocaína es la liberación de dopamina. ¿Ya? Entonces, en un estado normal, la dopamina se libera, llega a mi neurona postsináptica, y aquí lo dice en este caso, pero en alguna prueba probablemente no lo diga. Tengo mis receptores de dopamina que funcionan muy bien, por lo cual la señal se da sin ninguna dificultad. Y pasa porque en este caso la dopamina es reabsorbida por, en este caso, nuestra neurona presináptica. ¿Cómo es absorbida? A través de canales, en este caso canales por transporte activo, que permiten el reingreso, como dicen acá, ¿ve? Canales de captación de dopamina. En un estado normal, nosotros liberamos dopamina, pero la sensación de bienestar es muy breve la que sentimos, ¿sí? En un estado natural. Por ejemplo, cuando usted escucha música y siente ese, como, por así decir, temblor en la espalda, ese escalofrío, ahí usted liberó una cantidad muy pequeña de dopamina, pero esa cantidad de dopamina vuelve a reabsorberse. Por ende, la sensación que usted está viviendo de bienestar es breve. ¿Qué pasa? Que cuando se comunica la sensación, en este caso de bienestar, todo bien, pero el concepto de cocaína bloquea la reabsorción de esta dopamina, por ende, ¿qué es lo que se está generando? Se sigue liberando dopamina, se sigue liberando dopamina, pero esta no puede ser reabsorbida, porque la cocaína Entonces, bloquea estos canales. Diga. ahí la sensación de felicidad va a durar hasta que termine el efecto de la coca, ¿o no? Exactamente, o sea, en este caso, todo habla del efecto de bienestar y felicidad hasta que se acabe el efecto, pero teniendo en cuenta de que esto ocurre en millones de neuronas, ¿ya? El efecto va a ser muy, pero muy pronunciado. Pero ¿cuándo va a ser muy pronunciado? Solamente la... ¡Au! Me pegué. Para los que en este caso están viendo el video de la clase, aquí, ¿cuántas veces usted va a sentir esa sensación de bienestar? Solamente una vez, chiquillos, ¿ya? Una vez va a sentir esa sensación así como, ¡guau! Ya después, al estar bloqueados estos, en este caso, receptores o canales de captación, la sensación ya no va a ser la misma, porque ya se utilizó ese bloqueo. Es por eso que las personas, para poder volver a sentir esa sensación, consumen no solo una, sino dos o hasta tres veces la dosis que en este caso consume cualquier persona, en este caso en el mundo, y así van aumentando la dosis y así en este caso va dañando lo que es su sistema nervioso central, solamente para poder alcanzar esa sensación. ¿Sí? El tema es que esa sensación es relativa en lo que se refiere a las personas, porque todos los sistemas nerviosos de cada persona es distinto. Es por eso que a una persona quizás no le pueda ocurrir nada, pero a otra persona sí puede tener en este caso lo que dice aquí, una sobreestimulación de su sistema nervioso, por lo cual puede generar en este caso problemas, ¿cierto? A muy corto plazo o incluso matarlo. Todo depende de qué cosa consume, las cantidades que consume y el efecto a corto plazo que en este caso genera el consumo de esta droga. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿y qué pasaría si de una le da una sobredosis? ¿Qué pasaría en el sistema nervioso? Bueno, lo que nosotros vemos acá, en este caso, el sistema nervioso central está sobreestimulado, por lo cual usted va a estar sintiendo va a captar todas las sensaciones en su entorno, recordando de que los órganos de los sentidos son los órganos que se encargan de percibir los estímulos. O sea, usted va a estar percibiendo mayor cantidad de sonidos, luz, en este caso va a sentir más cosas, tacto, propiocepción, que en este caso va a sentir cosas que lo rodean. Es por eso que las personas que en este caso consumen esas drogas miran o están, en este caso, girando su cabeza por todos lados, porque la sensación de captación aumenta mucho.
¿ya? Pero eso también genera un daño en lo que es la sinapsis y en lo que es la transmisión del impulso nervioso a largo plazo. Por ende, usted, al consumir esta droga, está generando un desgaste innecesario de sus órganos de los sentidos. Y además, ¿cierto? Teniendo en cuenta de que uno de los sentidos es el dolor, las personas que en este caso consumen estas drogas, el dolor cuando se acaba el efecto suele ser muy, pero muy profuso, ¿ya? Muy doloroso en el proceso de la desintoxicación. Por eso la desintoxicación debe hacerse muy lento en un tratamiento muy, muy amplio, porque el dolor que va a sentir la persona al estar sobreestimulando sus órganos de los sentidos va a ser bastante importante. ¿Ya? Eso. ¿Dudas, chiquillos, de la cocaína? ¿Dudas? Podría colocar esta imagen en la prueba y usted explicarla. Por eso, Profe, en ese sentido, es bueno que me pregunte. Dígame. tengo una duda. ¿Por qué la dopamina vuelve a entrar a los canales de recaptación? O sea, Porque, a eso. ya, porque es reabsorbida. En este Sí, caso, gran parte de los neurotransmisores son reabsorbidos. Por ejemplo, lo que nosotros vemos aquí en el glutamato es absorbido por la neurona postsináptica para poder generar y continuar el impulso nervioso, ¿ya? Lo que pasa en este caso es que la dopamina a nuestro cuerpo le cuesta caro fabricar, ¿ya? Es muy caro energéticamente fabricar dopamina. ¿Por qué es caro? Porque además de generar una sensación de bienestar y relajación muy profunda de manera natural en nuestro sistema nervioso, no podemos estar siempre con esa sensación, porque si no, teniendo en cuenta de que la dopamina genera en este caso ese efecto contrario en acumularse en grandes cantidades, ¿ya? Por eso es como una medida de seguridad que tiene nuestro cuerpo, de reutilizar sustancias que son muy carísimas de fabricar, ¿sí? Es una explicación simple que le doy, pero hay otra como más compleja que en este caso tendría que colocar otro PDF para poder explicárselo de mejor manera. ya, profe. Gracias. Pero eso, suele nuestro cuerpo cuidar sustancias que en este caso son difíciles de fabricar. Una de esas es la dopamina. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, chiquillos? No. Pasamos al siguiente. Marihuana. ¿Ya? Como dice aquí, la marihuana se extrae de una planta llamada cannabis sativa. En ella existen compuestos llamados cannabinoides, entre los cuales la tetrahidrocannabinol, THC, es el principal químico activo. Esta sustancia puede quedar en el cuerpo durante periodos prolongados. El mecanismo de acción del THC consiste en unirse a receptores para cannabinoides. Aquí tenemos, donde sale el número 1. Aquí. Bloqueando la inhibición del neurotransmisor dopamina. Dice, cuando llega el THC a las neuronas, se une a los receptores de cannabinoides y potencia la liberación de dopamina, donde sale el número 2, aquí. Esto origina la inhibición del impulso nervioso. La acción del THC disminuye la cognición y la memoria, además de alterar el control de las funciones motoras. O sea, ¿qué es lo que tenemos acá, chicos? Tenemos, en este caso, la liberación acá de un neurotransmisor que se llama GABA. ¿Ya? GABA es un neurotransmisor natural en nuestro cuerpo. Si la dopamina genera un efecto excitatorio, el GABA genera un efecto contrario. O sea, GABA participa generalmente en lo que es el control o la regulación de nuestro sistema nervioso parasimpático. Si está el parasimpático, en este caso, buscando calmar las funciones, después de una situación de alerta, GABA va a aparecer en el sistema nervioso central para colaborar en ese proceso. Es por eso que usted después de una sensación de alerta, siente como un extremo dolor, extremo cansancio, y ahí GABA entra en función para usted calmarlo un poquito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Como dice la imagen, yo tengo aquí una neurona presináptica
¿Y cómo yo sé de que esta es mi presináptica? Porque si ustedes ven, está liberando nuestro neurotransmisor, y acá nuestro neurotransmisor tiene su receptor. Al llegar, ¿cierto? Se conecta con este neurotransmisor y manda la señal química para que se fabrique un nuevo neurotransmisor, ¿ya? Que en este caso nuestro nuevo neurotransmisor es dopamina. Por lo cual me está diciendo aquí, ya nos calmamos, mando la señal GABA, o tenemos que volver a nuestras funciones normales. Volvamos a generar dopamina. Y así nuestro cuerpo, ¿cierto?, está tambaleando en activarse, desactivarse. Eso es un proceso bastante complejo. Lo que vemos acá es cuando una persona consume marihuana, ¿ya? Esta persona cuando consume marihuana se bloquea, acá el receptor para cannabinoides, se bloquea en este caso nuestro receptor natural para liberar GABA. Entonces lo que ustedes ven acá es una ausencia de la liberación de GABA, por lo cual no llega la señal para bloquear, en este caso, o bajar la intensidad de nuestro sistema nervioso central, por lo cual la dopamina, en este caso, se libera, ¿ya? Va liberándose dopamina. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace GABA acá, chiquillos? Miren. ¿Permite la liberación de dopamina? No. No, porque en este caso yo necesito bajar las funciones naturales de mi sistema nervioso central. Es por eso que aparece GABA. Pero ¿qué pasa? Si yo bloqueo la sensación, en este caso, o la liberación de GABA con este THC, recuerden que nuestro cuerpo también naturalmente bloquea esto, ¿ya? Pero el THC reemplaza sustancia natural que nos ayuda a controlar la liberación de GABA, por lo cual se genera aquí este efecto de liberación de dopamina. Creo que el chat habló, a ver, chat, sí, el chat habló, dice, ¿el GABA solo controla la dopamina? En este caso, Martín, el GABA no solamente controla la dopamina, sino las endorfinas, sino en este también lo que nosotros vimos anteriormente, que es el glutamato, entre otras sustancias que son excitatorias en el sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, cuando usted habla de dopamina, es sensación de placer. Cuando yo hablo de glutamato, necesito activar mi sistema nervioso. Y cuando yo estoy activando mi sistema nervioso, es, por ejemplo, ahora. Ahora usted está despertando. Entonces, lo que en este caso yo debiese ver en la sinapsis de su sistema nervioso, ¿cuál es el neurotransmisor que debiese yo estar observando, chicos? ¿GABA, dopamina o glutamato? ¿Dopamina? No, porque usted no siente placer al ver mi clase. Bueno, ahora si siente placer, me alegro. Pero en este Pero caso, ahora. ahora, en este minuto, si es que estuvo atento a la clase, usted debiese estar presentando esto, ¿ya? Porque usted está despertando, usted está atento, usted está activando su sistema nervioso. Y para activar ese sistema nervioso, nuestro sistema nervioso central libera glutamato. Así como, oye, ya, pues despierta. Despierta lóbulo frontal, prefrontal, occipital, vamos despertando. Eso. Glutamato estamos liberando en este caso. Bueno, ustedes hace rato. O sea, hace poco, yo hace rato. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ocurre aquí, chiquillos. ¿Ya? Si el THC, vuelvo a leer esta parte, dice, es el principal químico activo. Esta sustancia puede quedar en el cuerpo durante periodos prolongados. El mecanismo de acción del THC consiste en unirse a los receptores para cannabinoides que están aquí, bloqueando la inhibición del neurotransmisor dopamina. O sea, GABA bloquea en este caso la liberación de dopamina. Como dije anteriormente, GABA busca volver a la calma a nuestro sistema nervioso. Pero, ¿qué es lo que hace el THC? Lamentablemente genera este bloqueo de la liberación de GABA y se genera de manera artificial la liberación de dopamina, por lo cual en este caso usted siente esa sensación de placer, pero no en el momento en que su cuerpo naturalmente está liberando dopamina, sino está liberando GABA. Y por eso que se genera esto. La acción del THC disminuye la cognición, la memoria y además cierta altera el control de las funciones motoras. ¿Sí?
¿Dudas, chiquillos, en este punto? ¿Dudas? Ya. Nos vamos a las anfetaminas. Dice, las anfetaminas son un grupo de drogas sintéticas como las metanfetaminas y semisintéticas como la catinona. Una de las o de los mecanismos de acción de estas drogas es estimular la liberación de las reservas de dopamina. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de dopamina de manera natural, sino que obliga a nuestro sistema nervioso a liberar reservas de dopamina, teniendo en cuenta de que este neurotransmisor es difícil de fabricarlo. Entonces, desde las vesículas sinápticas, uno, aquí está. Entonces, ¿qué es lo que hace acá? Además de la noradrenalina hacia el espacio sináptico. La pregunta es, ¿dónde participa la noradrenalina, chiquillos? ¿En qué situación? ¿En alerta? En alerta. O sea, las anfetaminas, al igual que la cocaína, obliga a la persona a estar en alerta, ¿ya? El tema es que la anfetamina genera un efecto mucho mayor, en este caso, porque está obligando a liberar las reservas de dopamina que se generan o están, en este caso, acá dentro de la neurona presináptica, ¿sí? Entonces dice, además de la noradrenalina hacia el espacio sináptico, aquí está, en este caso, aquí estoy acumulando lo que es o el sobreexceso de liberación de dopamina hacia el espacio sináptico. Asimismo, inhibe la recaptación de dopamina, o sea, genera un doble juego. Obligo, en este caso, a liberar, porque si ustedes ven aquí, mi anfetamina logra ingresar acá a través de los canales de captación de dopamina hacia las vesículas, obligando a soltar lo que es mi dopamina y además, ¿cierto?, bloquea la reabsorción de esto. O sea, es una exocitosis, en un nombre técnico celular, obligada. Estoy obligando a salir lo que es la dopamina hacia el espacio, en este caso, interneuronal, aquí, el espacio sináptico. Entonces, si yo tengo 4 receptores y libero 20 dopaminas, teniendo en cuenta que normalmente libero 4, estoy obligando en este caso a la reacumulación de esta sustancia y a una reabsorción muy lenta. Por eso que en este caso, como dice aquí, asimismo inhibe la recaptación de dopamina y noradrenalina por parte de la neurona presináptica. 3, aquí. Aumentando la frecuencia de la transmisión del impulso nervioso. Entre los cambios que provoca en la conducta están aumento de estado de lucidez, mayor energía, aumento de la capacidad de concentración e inhibición del apetito, ya como alguien mencionó en la clase del día lunes. Pero esto es como esto es lo muy pincelado, teniendo en cuenta de que si acá yo tengo, por ejemplo, así en lo que es la cocaína, ya voy a hablar así en términos de Dragon Ball Z. Por ejemplo, acá ya Goku hizo un Kaioken. Aquí en este caso tenemos esto amplificado 10 veces. Entonces las anfetaminas en este caso para las personas que han visto series en donde consumen esta droga genera un efecto muy, pero muy brusco a corto plazo. O sea, ni hablar para una persona que consume esto durante un periodo de meses, porque el efecto es bastante, pero bastante trágico. ¿Ya? Solamente con observar esto. No sé si alguien tiene dudas, chiquillos, sobre esta imagen. ¿Dudas? ¿No? Perfecto. Nos vamos, ¿cierto?, a nuestras últimas 2 droguitas, que en este caso hablan de drogas legales, como nicotina, cafeína. Bueno, el alcohol fue en una de las primeras instancias. Dice, la nicotina es una sustancia que se encuentra en las plantas de tabaco. Su forma de consumo más frecuente es en cigarrillos o por masticación. Cuando una persona fuma, la nicotina se absorbe principalmente a través de la inhalación y llega rápidamente al sistema nervioso. Su efecto adictivo se explica por la liberación del neurotransmisor dopamina en algunas zonas cerebrales. El estado de alerta y atención se asocia a la liberación de otros neurotransmisores como acetilcolina y noripinefrina. ¿Ya? En este caso, ¿cierto?
La liberación de nicotina, o sea, discúlpenme, la nicotina actúa con este mismo efecto, ¿ya? Aquí de las anfetaminas, pero no genera en este caso como la obligación o liberación grande de sustancias, como lo que hace aquí, ¿ya? Por ende, esto, lo que hace la nicotina, genera este mismo efecto que vemos nosotros en la anfetamina, pero 20 veces más leve. ¿Por qué? Porque las cantidades de nicotina son pequeñas, las que contiene el cigarro, y además, ¿cierto? Es un efecto, en este caso, muy a largo plazo. Bueno, en algunas personas, en otras personas, todo depende de cómo es su sistema respiratorio y así sucesivamente. La cafeína es una sustancia psicoactiva más consumida en el mundo. Se puede encontrar en los distintos tipos de café. En el té, ya para las personas que quieren escaparse de la cafeína, en el té también yo lo encuentro. En las bebidas de fantasía y en los chocolates. La cafeína se absorbe fácilmente a nivel gastrointestinal y es metabolizada por el hígado. Como su efecto es estimulante, origina pérdida de sueño, trastornos como ansiosos, como ataques de pánico, síntomas de trastorno obsesivo compulsivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que en este caso actúa similarmente a esto? ¿Qué es lo que hace nuestra cafeína? Aumenta en este caso la actividad del glutamato y también genera la liberación en algunos casos de dopamina. ¿Por qué? Porque hay personas que sienten placer y se psicoactivan al tomar café. Por ejemplo, dopamina, una persona como chocolate, qué rico, qué excelente sensación. O libero endorfinas, ¿cierto? Porque relaja mi sistema nervioso central y dopamina que acompaña la sensación. Pero también en este caso el café libera grandes cantidades de glutamato para que usted se mantenga despierto, ¿ya? Y genere toda esta sensación que acabamos de leer, como pérdida de sueño. No sé si hay dudas aquí en este punto, pequeños. ¿Dudas? ¿Dudas? Ya. Entonces, lo que nosotros tenemos acá son efectos de las drogas, lo que yo les había pedido que investigaran, ¿sí? Dice, el abuso de drogas influye en el comportamiento de los individuos que las consumen. Producto de la administración o consumo prolongado de estas sustancias químicas, aparece en estado de adicción, tolerancia y dependencia. Teniendo en cuenta de que estos términos ya los habíamos manejado, es bueno volver a repetirlos. Adicción dice trastorno que involucra el uso compulsivo de una droga, a pesar de sus efectos negativos. Una característica propia de la adicción es la pérdida de control sobre la conducta de consumir drogas, independiente de ser consciente de los efectos negativos que presenta y que irremediablemente lo llevarán a pedir ayuda para dejar de usarlas. Tolerancia es un proceso de adaptación celular que consiste en la disminución del efecto de la droga cuando se usa constantemente, por lo que se debe administrar dosis cada vez mayores para lograr el efecto alcanzado con el primer consumo. En este caso, la tolerancia, lamentablemente, chicos, en todas las drogas duras, en este caso las que hemos trabajado acá, el efecto que usted va a alcanzar solamente va a ser una vez, ¿ya? Ese efecto, en este caso, de placer y todo. Por eso estas drogas se llaman de alto o alta adicción, porque usted quiere volver a repetir esa sensación, pero lamentablemente la dosis va a tener que aumentar, por lo cual lo va a llevar a una posible, por así decir, muerte a largo plazo. O no tan a largo plazo, hablemos de corto plazo. Dependencia, tipo de adaptación celular que se traduce en que la persona necesita consumir una sustancia para desempeñarse en forma normal. Cuando se suprime la administración de la droga, se produce un conjunto de signos denominado síndrome de abstinencia. Por ejemplo, temblor corporal, sudoración excesiva, convulsiones o incluso estados depresivos. Es por eso que en este caso a las personas que generaron tolerancia, ya cuando pasan a un proceso de rehabilitación, ve mucho esto el concepto de dependencia, porque yo, si observo que una persona trata de rehabilitarse y ha estado consumiendo una droga por mucho tiempo, va a experimentar todo esto, temblor corporal, sudoración excesiva,
teniendo en cuenta que una deshidratación excesiva puede causar una muerte a una persona. Es por eso que siempre se busca tratar médicamente esto y con tratamientos de rehabilitación bastante largos. Adaptación celular, como dice aquí, apunte, estado de la célula en que se alcanza una nueva pero alterada estabilidad, la que asegura su sobrevivencia y la respuesta a los estímulos que genera el nuevo equilibrio. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos aquí en la siguiente hoja, chiquillos, es una estadística, lo mismo que revisamos en el electivo sobre el consumo, pero estos son años anteriores. ¿eh? Tenemos aquí año 2009, 2011, sobre el consumo de drogas en lo que es la instancia de estudiantes cursando desde básica hasta media, ya teniendo en cuenta que el 2009 octavo todavía era básico, y ahora es tanto séptimo y octavo participan en el bloque de media, en donde ustedes ven, ¿cierto?, el porcentaje. Acá en octavo básico aumentó, aquí en primero básico, o sea, primero medio disminuyó, segundo medio disminuyó, tercero medio disminuyó, y aquí, ¿cierto?, en cuarto medio hay una leve disminución. ¿Por qué? Porque en este caso, a medida de que han pasado los años, se ha adelantado, en este caso, la enseñanza de esto, ¿ya? Que ustedes conozcan los efectos negativos, porque nosotros no podemos prohibirles, si tienen acceso a estas drogas, consumirlas, pero es bueno, buenísimo que ustedes sepan los efectos adversos de estas drogas que usted en este caso tiene acceso, siendo lícitas o ilícitas, ¿ya? Y aquí habla sobre factores de riesgo y prevención, que en este caso usted lo puede leer posteriormente. Ya, las páginas que trabajé, chiquillos, las voy a anotar al tiro porque en este caso yo les voy a entregar PDF. Son las páginas 120 a la 126. ¿Ya? Entonces aquí lo voy a anotar. 120 a 126. Por si en este caso va a utilizar el libro que les voy a enviar para estudiar, échele una mirada aquí. Dejar de compartir. Eso, pequeños, ¿ya? La prueba, en este caso revisé el horario del próximo miércoles y no tienen ninguna prueba. Así que vamos a partir con la primera prueba de electivo el próximo miércoles, ¿ya? En este caso voy a hacer dos pruebas, una prueba fila A y una prueba fila B. Les recomiendo que traten de asistir todos a las 8:30 conectados, como estamos ahora, para que puedan rendir su prueba online. ¿Sí? Porque voy a estar yo y los puedo ayudar. En el caso de que una persona no pueda conectarse a las 8:30 y no pueda realizar la prueba online, avíseme porque voy a fijar un horario para que usted haga la prueba B. Si usted no puede hacer la prueba A o la prueba B, se va a ir a un examen de electivo a lo que finaliza el semestre y ahí, chiquillos, afírmense fuerte, ¿eh? Porque ahí me voy con todo. ¿Cuánto dura el THC en el cuerpo? Un promedio de 2 meses. Por eso, ¿cierto? Cuando hacen exámenes para ingresar a Fuerzas Armadas, generalmente ese THC dura 2 meses. Así que, igualmente, todas las personas que consuman esa droga, se les dice no consuman por 2, 3 meses como mínimo. ¿Sí? Eso. El Gábaselo, ya lo respondí. Vamos aquí. Ya, chiquillos, un gusto saludarlos. El día lunes ya vamos a hacer un repaso, una visión general de todo lo que va a entrar en la prueba, para que estudien, se preparen y tengamos, ¿cierto?, una excelente primera evaluación en el electivo. Así que agradezco su participación y el video lo voy a subir hoy día de esta clase, así que va a estar en su web. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao.